Buenos días, tutor, compañeros. A continuación voy a presentar mis dos entrevistas para el paso 2 de la actividad del curso de Cultura Política. La primera de ellas va a ser Lizeth Caterine Rincón Perdomo, quien es una suboficial de la Armada Nacional y líder en su ocupación. Y la segunda, Juliet Gabriela Serrano Rangel, mayor de edad y de ocupación arquitecta. Buenos días, Lice. Buenos días, William. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la nación es un tipo imaginario cultural construido por los mismos ciudadanos, como una cuestión efectiva respecto a lo que se considera su territorio. El Estado es aquello que siempre está y podría decirse que por encima de los ciudadanos, ya que lo conforman las instituciones que están formadas políticamente. El gobierno lo veo por el lado de la administración del Estado, el encargado de estipular las normas y leyes que existen en el país. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Podría decir que la democracia va más por el lado político, que se encarga de organizar lo referente al conciso del poder, y la participación política la veo más ligada al tema de la cultura política y a lo que conlleva a las personas a involucrarse con los procesos que ocurren a la sociedad. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de la sociedad. Lo político consiste en la capacidad de dar forma a la vida social. La política es, en cambio, la concreta actividad que se encamina a la conquista del poder o a su conservación. En otros términos, lo político anida en la vida social. ¿Qué elementos componen la cultura política? Me enfocaría en la visión de Almond y Verba sobre los tres tipos de orientación que serían efectiva, cognitiva y evaluativa. La orientación efectiva va más por el lado de la legitimidad. La cognitiva apunta al funcionamiento de los sistemas políticos y la evaluativa está construida por el conjunto de lo efectivo y lo cognitivo. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Podríamos decir que el ser ciudadano varía desde los principios legales, como ser mayor de 18 años, y desde lo político poseer un compromiso para la participación en los procesos de liberación. Se entiende como derecho la facultad que tiene un ciudadano de exigir lo establecido en la ley y en la normatividad vigente, y los deberes son reglas, leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. Muchas gracias, Lice. A usted. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? En mi concepto, Estado es el conjunto de instituciones que conforman el gobierno de Colombia en pro del beneficio y protección de los intereses políticos, culturales, sociales y económicos. Por otro lado, el gobierno es el personal humano que ejerce cargos dentro de las entidades del Estado. Es, por ejemplo, un servidor público, en pocas palabras, ¿sí? O sea, se le da el sentido al Estado para su óptimo funcionamiento. Y por último, la nación somos cada uno de nosotros, donde compartimos en ocasiones muchas tradiciones, somos un mismo origen, y con eso me refiero a nacionalidad de colombianos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Lo anterior hace referencia a un conjunto de conceptos que se desenlaza de una participación política y democrática. Cuando se va a cambiar de gobierno cada 4 años con las elecciones de presidentes, de gobernantes, de alcaldes, servidores públicos, por ejemplo, senadores y congresistas. Mediante el voto y elecciones democráticas se escoge lo que mejor convenga al país para su desarrollo y constante mejora. Una participación política, en mi concepto, es toda aquella actividad que realiza un ciudadano para ejercer su derecho a escoger a sus representantes, sea directa o indirectamente, a construir políticas de gobierno y democráticamente en los mecanismos que se dan para ejercer esa participación, como lo es el voto, foros con candidatos políticos. ¿Cómo defines política? ¿Y cuál es la diferencia entre la política y lo político?
Pues en mi forma de verlo es una forma de administración y centralización del poder de un estado o país, con el fin de liderar o estar al frente de todo lo concerniente a la política interna y exterior de una nación. Lo político se constituye en la esencia de la política, pues el ámbito específico de la realidad política especificado como objeto y determina que esas acciones sean políticas y no otra cosa. Las cualidades esenciales de lo político son el pueblo, la nación y el poder político. El ámbito de lo público, la dinámica política dada por el conflicto y la lucha por el poder y el fin del bien común. ¿Qué elementos componen la cultura política? Sin dejar de la cultura política, no es más que un análisis de la cultura en general, como lo son las costumbres, las tradiciones, valores y creencias, para así determinar como un patrón político, bien sea campañas o procesos electorales que sean llamativos para el grupo de personas para la cual va dirigido. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano es participar activamente en la vida social, política y económica de una sociedad, rigiéndose a unos derechos y deberes implantados por el gobierno para mantener el orden social y constitucional de una nación.